Hola a todos, bienvenidos a su programa Impartiendo Valor. Hoy quiero empezar con hacerles una pregunta extraña tal vez. La pregunta es, ¿crees tú en la suerte? Por supuesto, si tú te formaste en un hogar cristiano o si de repente tu familia fue familia de negocios con mucho éxito, las respuestas podrían ser, siendo tú cristiano. No, yo no creo en la suerte, yo creo que Dios es el que hace todo. Ok. Y si tú pues eres una persona exitosa en los negocios, que has trabajado duro, tú me puedes decir, no, el trabajo duro es lo que cuenta. De hecho, la vez pasada estaba viendo yo una entrevista a aquel famoso conductor de televisión, don Francisco, y dice, no, yo no creo en la suerte. Yo lo que creo es en el trabajo duro y esforzarse y buscar las oportunidades. Y dijo, pero yo en la suerte no creo. Y de repente, en esa entrevista le preguntaron, ¿usted cree o tiene algún amuleto para salir al programa? Por supuesto que sí. Y entonces lo que él tenía era un palillo, un pedacito de palillo de dientes, atravesado en su anillo. Ahí un pedacito, y ahí lo tiene guardado. Tanto que después de que yo hice esa entrevista en uno de los programas, yo vi que se le cayó y que rapidito bajó a levantarlo y se lo puso. Entonces, ¿cree o no cree en la suerte, don Francisco? Porque para eso tiene eso. ¿Será que los amuletos nos pueden dar buena suerte? ¿Será que una cinta roja te puede dar buena suerte o mala suerte? Yo no tengo nada puesto ya, pero no ese es el punto, ¿verdad? Porque yo podría tener tal vez una cadena de oro, aquí no pasa nada. Pero mi punto es difícil que tú vayas a ver, o imposible, digamos, que el Señor me ayude y me guarde, de que yo tenga una cintita roja aquí para ahuyentar los malos espíritus, o para que me dé suerte, o tener un amuleto que yo tengo en mi mesa para que el programa salga bien. De ninguna manera. ¿Sabes por qué? Porque yo sí creo en algo de la suerte. No me malinterpretes, porque yo siendo cristiano, ¿verdad? Pero bajo el concepto bíblico. La Biblia utiliza esa palabra para definir un destino, no necesariamente una fuerza del más allá o el cosmos, o que todos los planetas se alinearon, y eso para mí no tiene tanto poder, o no tiene poder. Y yo digo no tanto poder porque hay gente que confía en eso, le pone fe y le funciona, pero no necesariamente eso quiere decir que esté bien hecho. Ahora, yo sí creo en esto, que Dios maneja una fuerza que yo no puedo manejar. Que Dios puede hacer que algo suceda en contra de la naturaleza. De hecho, la Biblia dice en Gálatas 5, 22 y 23 sobre el fruto del Espíritu, dice el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Pero sigue diciendo, ante tales cosas no hay ley. De hecho, ni la ley de la gravedad. Por eso Pedro pudo caminar sobre las aguas, porque con todo ese fruto concentrado en él, pudo vencer la ley de la gravedad. Cuando Cristo venga, resucita a los muertos en Cristo primero, y los levante, y nosotros los que estemos vivos nos elevemos en un arrebatamiento, un harpazo, dice la Biblia en griego, y nos unamos con él, vamos a vencer la ley de la gravedad. No se puede vencer la ley de la gravedad si no hay un factor que trabaje a nuestro favor. Entonces, miren, ¿por qué será que un niño nace en un país, tal vez en una vida, en una condición económica y social precaria? Tal vez en el África o en alguna montaña de los países de Latinoamérica, y que es un niño pobrecito, donde las estadísticas dicen que 5 de cada 8 no van a llegar a los 10 años por la desnutrición, la mala alimentación, qué sé yo, pero que tienen la misma inteligencia y las mismas habilidades y capacidades, el mismo potencial que tiene un niño que nació en Boston y que está pensando que va a ir a la escuela, que después de la escuela va a ir a Harvard, y que por ahí lo logra. Pero ¿por qué nacen ellos en condiciones distintas? Yo sé que no el que nació en estas condiciones no es capaz de
llegar a Harvard. No me refiero a eso, lo que me refiero es ¿por qué nació él ahí? ¿Es una cosa del destino? Pues sí, yo sé que es un propósito que Dios tiene para cada uno, pero tiene que ver con el destino del espíritu cuando Dios lo puso en el vientre de su madre. ¿Por qué sucede eso? Que con las mismas capacidades en diferentes lugares tan extremos, bueno, algo sucede alrededor que nosotros no podemos manejar. Yo le llamo el factor divino. O sea, yo no creo en la suerte. Yo creo en el factor divino. Creo en lo que la Biblia le llama suerte, que tiene que ver con el destino. Porque yo estoy seguro que Dios tiene un propósito para mí y ese será mi destino. Yo con mi voluntad lo puedo desviar. Cualquiera lo puede desviar. Pero el destino ahí está. Entonces, cuando uno se encuentra con Cristo, regresa al camino y empieza a caminar hacia ese destino, hacia esa, entre comillas, suerte. Destino. No suerte como la fuerza de la superstición que me va a ayudar a mí. No, en eso no creo yo. Pero sí creo en un factor divino. Porque ¿qué hace que, digamos, un deportista que le pega la pelota mal, un futbolista, bueno, de eso le voy a poner ejemplo, aunque a ustedes tal vez no les guste el fútbol, pero que patee mal la pelota, que por ahí el aire iba a no sé cuántos millas o kilómetros por hora, que pega en un poste de la portería, que si es curvo, ¿por qué no pegó 2 centímetros más para adentro o para afuera, 1 pulgada para adentro o para afuera, y pega ahí y entra, o sale? O que por ahí el arquero se lanza y de pura factor divino le pega en su mano y se va para otro lado. Que hace que cuando yo voy a pedir trabajo se me abre una puerta y a otros no. Y alguien dirá, porque por tu currículum, por tu hoja de vida, no, tu experiencia, tus habilidades. Sí, pero por ahí hay gente que tiene mejor eso que yo. Te lo digo porque yo en mi carrera secular, que me fue bien, yo vi el factor divino de una manera extraordinaria y casi siempre. Por ejemplo, me dieron un trabajo trasladado a otro país, que era el segundo mercado más grande de Latinoamérica en esa industria, que era Argentina en los años 94, 95, y que había un montón de gente en la casa matriz esperando una posición de esas, con más posgrados, con doctorados, con más experiencia, más jóvenes, más inteligentes. ¿Y por qué me lo dan a mí? Porque yo creo que había un factor divino ahí. Yo creo que Dios se encargó de que me abrieran la puerta. Pues tú vas a decir, sí, por eso, porque eras el cristiano. No. Y pues también hay otros cristianos que tal vez aplicaron. Pero hubo un factor divino. Y ese factor divino opera a tu favor. Es toda la fuerza de Dios que opera a tu favor. Y mucho de eso está en el Espíritu Santo adentro de ti. Y otra gran parte está en el Espíritu de Dios, que también maneja los ambientes y las atmósferas del mundo, de las empresas, de las sociedades, de los gobiernos, de las iglesias, de las escuelas. Eso es el factor divino, aquel factor, aquella fuerza, aquel poder que Dios aplica en favor de alguien o para que alguien no reciba ese favor, porque Dios es el que abre las puertas que nadie puede abrir y es el que cierra las puertas que tú no quieres que se cierren, y eres hijo de Dios y has orado, pero Dios te la cerró. ¿Por qué? Porque tal vez no te convenía, y entonces el factor divino actuó a tu favor, aunque tú patalees y te enojes y ores y te pelees con Dios, con la iglesia, con el pastor, porque no te correspondió Dios como tú querías. Pero el factor divino opera. La Biblia dice que todo coopera para bien, para los que amamos a Dios, conforme a su propósito. O sea que todo lo que pasa en tu vida va a ser conforme al propósito de Dios. Tú me podrías decir, ¿todo está establecido entonces? No, todo está tal vez preordenado, pero que puede ser desviado. O sea, fíjate, Dios, cuando nació Moisés, nació del lado del río donde están los esclavos, donde están los hebreos, que eran los esclavos, y los van a matar, están matando a todos.
Y la mamá dijo, le vio potencial. Pues ni modo, todos los hijos le vieron potencial. Varios hijos, su mamá les vio potencial y de todos modos los mataron en el río Nilo. Pero a él dijo, le voy a hacer una arquía de madera. Y lo puso en el río Nilo, como quien dice, en el mundo. Y entonces se fue en el río Nilo. ¿Y sabes a dónde fue a caer? Porque la hermana se fue en toda la orilla viendo qué le pasaba al niño. Y llegó donde la hija del faraón. Y la hija del faraón lo vio. Y ella pues, se corrió, se jugó la vida. Porque ese niño lo debió haber regresado al Nilo y haberlo ahogado, matado. Porque esa era la orden del rey, que hasta la esposa, las hijas y todos deberían de cumplir. Pero se lo llevó a su casa y contrató una hebrea para que lo amamantara y todo. Y el niño creció y era Moisés. El factor divino operó a favor de Moisés. Moisés, por enojado, un día el Señor lo tenía preordenado para pasarlo a la tierra prometida. Y él se enojó, su carácter y su temperamento lo traicionaron y él desvió ese destino que tenía Dios para que pasara a la tierra prometida. Lo desvió y dijo, no, así no te paso. Si yo ya dije que eres el hombre más manso de la tierra y ahora estás haciendo esto. Él había matado a un egipcio con sus manos y después se convirtió en un hombre manso y después se puso violento contra la roca que el Señor le dijo que la tocara para que le diera agua a todo el pueblo. Entonces, sí, hay un factor divino que opera a favor tuyo y a favor mío. Fíjate estos ejemplos bíblicos. Me sorprende a mí ver esto. Dice en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 23. Porque tú sabes que de los 12 apóstoles, uno se ahorcó, que es Judas. Perdimos uno en el equipo de los 12. Ahora hay que reponerlo. ¿A quién vamos a poner? Y hay 2 que estaban ya con todo el perfil. Es decir, que se habían consagrado, que estaban listos para ser apóstoles. Los 2 estaban listos, pero solo uno podían escoger. Entonces, ¿cómo lo escogieron? Hechos 1:23. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, o sea, incluyendo ellos 2, muestra cuál de estos 2 has escogido. Verso 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Verso 26. Y echaron suertes. Es decir, que sortearon, pues. Echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. O sea que de José y de Matías, al que pusieron fue a Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Qué tremendo eso. ¿Qué hizo que escogieran a Matías y no a José? Pues ellos escogieron la forma en que lo iban a elegir. Echaron suertes y al que le tocó fue a uno. O sea que el destino de Matías era ser el nuevo apóstol. Y el poder de Dios, el factor divino, fue el que lo escogió a él. Yo ya sé que tal vez tú tienes ahí la teología y que me podrías decir, no, pero después Matías ya no se vio. Bueno, tampoco lo sé. Y que a Pablo le tocó porque Pablo fue el que después salió, que tuvo más protagonismo. Sí, pero Pablo no caminó con Jesús. Y Pablo no estaba entre los que iban a escoger para los apóstoles. Ni siquiera eran amigos, si tenían roces con Pedro en algún momento hasta que se dieron la mano. Entonces, ¿qué fue lo que operó en Matías? El factor divino. Ahora, Hechos 12:10. Ahora está Pedro preso. Perdón, todo el pueblo está orando afuera. Está orando para que el Señor lo deje salir. Y él está en un calabozo donde tiene guardias afuera de la reja, del otro lado de las rejas de la puerta, y tiene de este lado de la reja, o sea que estaba más custodiado que el peor delincuente que existía, y tenían con cadenas todo. Entonces mira lo que sucedió. Yo te voy a ir contando mientras voy leyendo. Dice el verso 10 del capítulo 12 de Hechos. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, ¿cuántas guardias tenía Pedro cuidándolo? La primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual, fíjate, bueno,
te pongo en contexto el versos antes. Lo que pasa es de que él está ahí encerrado en primera guardia, segunda guardia. Y llegó un ángel. Y cuando está hablando de ellos, está hablando de Pedro y el ángel. Entonces el ángel despertó a Pedro. Pedro se despierta, percibe al ángel, y el ángel le dice, nos vamos. Y cuando empiezan a caminar, mira lo que sucedió. Dice, la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él, de Pedro. Ahora, ¿quién abrió la puerta de la cárcel? ¿Quién abrió? El ángel no. El ángel no. Ellos caminaron y la puerta se abrió por sí misma. La palabra ahí es la palabra autómatos. Es como cuando tú vas al aeropuerto o a un centro comercial y pasas una puerta que tú sabes que cuando tú te acercas se va a abrir. Y tiene la fe de que se va a abrir. Y vas con la seguridad, das el paso, la puerta se abre y tú cruzas. Así se les abrió ahí. Con la diferencia que aquí no es una puerta automatizada como las de ahora, con la ingeniería de ahora, sino que estaban encadenadas, y aún si no la hubieran estado, ¿quién sacó el pasador? Nadie. Se les abrió por encima. ¿Quién? La potencia, el poder de Dios actuando a favor del ángel y a favor de Pedro. Es el factor divino. Mira esta otra. Marcos 4:26 dice, decía además, es una parábola del Señor, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en tierra y duerme, se va a dormir, ¿verdad? Y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en las espigas. Es la misma palabra, autómatos. En vez de decir crece sin que él sepa cómo, es la palabra autómatos. Crece autómatos, automático. ¿Dónde viene la palabra automático? Un escritor que yo oí hace años dice teómatos, como teo de Dios y de automático. Pero esta palabra solo aparece 2 veces en la Biblia, en el griego del Nuevo Testamento, solo 2 veces. ¿Por qué aparece solo esas 2 veces? Son eventos tremendos, porque ¿quién mete una semilla en la tierra? No te puedes meter tú y abrir 8 hoyos a la par y quedarte ahí hasta que germine, porque no sabes cuándo. Lo único que sabes es que va a germinar. ¿Quién hizo que germinara? El factor divino. Y entonces creció la planta y le dio espiga. Pero hay otras personas que no les pasa eso. Siembran y no tienen cosechas. Bueno, tal vez no riegan, tal vez no le ponen fertilizante, qué sé yo. El punto es que en las mismas condiciones el Señor hace que esa semilla brote. Nosotros lo damos por hecho, de que si lo siembras en tierra fértil va a germinar y va a crecer. Lo damos por hecho. Mucha gente ya sabe cuándo viene el tiempo de sembrar y cuándo de cosechar. Por ejemplo, la milpa, el maíz en su país, ¿ok? O en su ciudad. Ya sabe que siembra en tal mes y que va a cosechar en tal mes. Y ya sabe que ahí va a estar la milpa. Pero eso lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Pero es el factor divino el que está operando. No es la suerte. A ver cómo me va hoy, qué suerte tengo. No, es el factor divino operando. Entonces, tú y yo podemos provocar que el factor divino opere a nuestro favor. ¿Y cómo? Pues acercándote a Dios, pidiéndole con fe, sin dudar, creyendo en lo que Él dice, creyendo en lo que Él ha hecho por otros, que lo pueda hacer por ti, creyendo que el Dios en el cual tú has creído es el Dios de todos los dioses, el Señor de señores, el único que puede hacer algo por ti. Por eso nosotros muchos seguimos a Cristo y lo servimos en parte porque hemos visto sus maravillas, sus prodigios, sus milagros. El factor divino operando sobre ti es un milagro. Déjame que te dé un par de ejemplos nada más para que se vaya quedando todo esto junto. Ahí hay un hombre en el libro de Esther que se llama Mardoqueo, que es familiar de la reina Esther. Y él se mantenía a la puerta del Señor, de su Señor. Era un hombre de Dios, de fe, hebreo. Y a ella le escogieron para ser la reina.
Y escucharon ellos que iban a matar a todos los judíos, y Mardoqueo le habló a ella, es decir, a la reina Esther. Ella irrumpió ante el rey, le pidió, y bueno, este personaje Amán, él quería que todos se postraran delante de él. Y cuando llega con Mardoqueo no se postró delante de él. Dijo, yo solo me postro delante de Dios. Sí, pero como que en esos tiempos los reyes eran dioses. Sí, pero yo soy Amán, el comandante, y el rey dice, y no. Y entonces se enojó y empezó a ver cómo planificar, empezó a planificar para ver cómo ahorcaba a Mardoqueo. Te estoy resumiendo la historia y parafraseándola. Y preparó la horca. Y hasta le dijo al rey, ahí lo voy a llevar a caballo, ese que llevo a caballo va a ser. Fíjate. Y entonces ya tenía lista la horca. Amán tenía lista para ahorcar, listo para la soga para ahorcar a Mardoqueo. Y esto es lo que sucedió. Esther 7:10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey. O sea que según él, el rey estaba con él para ahorcar a Mardoqueo. Y por traidor lo terminaron ahorcando a él. Fíjate, hay gente que tal vez espera el mal en ti. Que te quiten del camino como proveedor cuando tienes un negocio. Que te sienten celos y envidia en el trabajo y quieren que te despidan. Y hasta están preparando cómo destruirte. O sea que están preparando la horca, como Amán hizo para Mardoqueo. ¿Qué hizo que no ahorcaran a Mardoqueo? ¿Será que él se defendió con espada? No. El factor divino. Por eso la Biblia dice que no es con espada ni con ejército nuestras batallas, sino con el poder del Espíritu Santo. Tú espera en Jehová, porque Jehová va a hacer que el factor divino opere a tu favor. La gracia de Dios. Por eso las oraciones también pueden ser: Padre, yo quiero encontrar gracia delante de ti y delante de los hombres cuando quieres que una puerta se abra. Y entonces la gracia de Dios puede operar a favor tuyo. La misericordia operó para sacarte donde estabas. La gracia opera para que el Señor te ponga donde Él quiere que estés, donde deberías tú estar. Dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, que es parte del poder de Dios aplicada a tu vida. La gracia es factor divino aplicada a tu vida. Todo por el poder del Espíritu Santo y el ambiente del Espíritu Santo. Ahí está Abraham, te cuento otra historia. Abraham y Lot, su sobrino. Abraham le enseñó a Lot a trabajar, le enseñó el negocio y creció con él. Es más, cuando el Señor dijo, deja tu parentela, le dijo a Abraham, y deja tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a decir. Y salieron y partieron. No te voy a contar la historia completa porque se tardaron un montón cuando llegaron a un pueblo y el papá fue el que tomó la decisión de salir y todo. Le costó salir, pero cuando salió de Ur de los Caldeos se llevó a Lot, su sobrino, y le habían dicho que dejara toda la parentela. Se llevó a Lot. Lot le dio problemas al final porque ya habían crecido. Lo hizo hasta socio de su negocio. Y cuando ya habían crecido, Lot, prepotente, llegó y le dijo: mira, nuestros pastores ya se chocan uno con otro, mejor es que nos separemos. No, porque él lo quería, él no le importaba, él no trabajaba por dinero, sabía que Dios operaba con el factor divino hacia él. Y entonces Lot dijo: no, me separo y me voy. No te voy a leer, te voy a contar la historia, pero todo eso está en Génesis capítulo 13, del 8 en adelante. Entonces Lot insistió y Abraham le dijo: está bien, pues. ¿Y ahora cómo nos repartimos las tierras? Fíjate, Abraham le dijo: Lot, tú escoge y yo lo que Dios diga. Uy, eso es bien complicado, porque a veces nosotros decimos: no, yo trabajé por esto, no, esto es lo que te corresponde, te voy a hacer cuentas. El Señor le dijo: no, Lot, si a mí, porque para Abraham era más importante la relación con Lot que el negocio. Entonces le dijo: tú escoge. Aquel vio hacia los llanos alrededor del Jordán y dijo: esos son fértiles, yo quiero toda esa tierra, pues agarrala. Y aquel se fue a otro lado, porque le había dicho: si tú escoges izquierda, yo me voy derecha, si tú escoges derecha, yo me voy izquierda. Confiaba en Dios más que en Lot y que en su propia fuerza. Total es que Lot escogió esos lugares y le fue gustando un poquito más para allá y empezó a extender sus tiendas
hasta que llegó a Sodoma y Gomorra y ahí se instaló. Entonces dijo, ya la hice, aquí estoy en la gran ciudad, en la gran manzana, en la ciudad del pecado. No estoy hablando de Nueva York en Nevada, Las Vegas. Entonces se metió a Sodoma y Gomorra. Unos capítulos más adelante el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Quién está ahí? Lot, no Abraham. Por supuesto que por Abraham, fíjate, que era amigo de Dios, Dios le aplicó el factor divino a Lot para irlo a sacar de ahí. Hasta dice la Biblia que él era el justo Lot. Lo sacó de Sodoma y Gomorra, aunque la esposa no, ella se quedó porque le cayó un juicio de sal. Porque los seres que lo fueron a sacar, que era Dios, le dijeron a Lot y a su esposa, no volteen a ver. Y la señora volteó a ver, o sea que ella suspiraba por Sodoma, ¿verdad? Estaba toda contaminada, se convirtió en estatua de sal en juicio. Pero Lot salió adelante. Lot salió y no murió en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? El factor divino. La amistad con Dios produce factor divino. Hay que hacerse amigo de Dios, no de los humanos. Los humanos no tienen tanto poder. Yo he visto humanos con poder que después digo, que la prepotencia no te va a alcanzar, porque inmediatamente después de la prepotencia, es decir, de la altivez, está la caída. Y yo los he visto caer después. Bueno, tal vez no todos, pero algunos. ¿Por qué? La prepotencia, se olvidaron de Dios. Pues si tú te haces amigo de Dios, trabajas bien, eres honesto, y además de eso te preparas, haces todo lo humanamente posible, pero cerca de Dios, Dios va a aplicar el factor divino a tu favor y en tus negocios te va a ir bien. Pórtate bien con Dios y vas a ver cómo se porta Él contigo. Déjame darte el último ejemplo. Jonás. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Jonás, te lo voy otra vez a parafrasear y a contar. Jonás es un profeta ahí de Dios que le dijo, ¿sabes qué, Jonás? Yo quiero que vayas a predicar a Nínive. Y Jonás dijo, no, yo no voy. ¿Por qué? Porque ya te conozco, le dijo a Dios. Yo voy a ir a predicar y les voy a decir que se arrepientan o van a destruir la ciudad, porque esa era la orden. Dile a los de Nínive que se arrepientan, porque si no voy a traer destrucción. Y le dijo, yo ya te conozco, de todos modos los vas a perdonar. Entonces, en vez de irse a Nínive, se fue a otro puerto, le agarró un barco y se fue. Ya cuando iban a alta mar, Dios, factor divino, les mandó una tormenta. Y el capitán empezó a dar órdenes, tiren todo por la borda, para que perdamos peso. Hombres, remen y pídanle a sus dioses. Fíjate, buscando el factor de la superstición y de otros dioses débiles, que tal vez en otras ocasiones esa fe a eso les ayudó a salir. Pero aquí estamos hablando de que Dios mandó una tormenta privada y levantaba las olas, estaba rompiendo el barco, se estaba metiendo el agua. Y le decían a Jonás, despiértate, tú estás durmiendo. Porque Jonás durmiendo, hermanos, porque él sabía que Dios había mandado la gran tormenta. Entonces le dijeron, pídele tú a tu Dios también. Le dijo, no, fíjense cómo es la vida. Les dijo, no, si esta tormenta la mandó Dios por mí, tírenme al agua y van a ver cómo Dios calma la tormenta. Y lo tiraron al agua y se calmó la tormenta. Pero, ¿saben ustedes quién recibió a Jonás cuando lo tiraron a las aguas? Lo sacaron del barco. Una ballena. Bueno, un monstruo marino realmente, dice la Biblia. Nosotros decimos ballena, la Biblia en inglés le puso ballena, yo no sé por qué, pero me imagino que no era una ballena, sino de esos monstruos marinos que Dios creó. Te tienes que ir al Génesis a ver eso. Y a otros libros, Job y todos los demás, que hablan de eso. Y se lo tragó. Y lo tuvo 3 días. 3 noches y 3 días en el vientre. Así como Jesús dijo, una sola señal te doy, la señal de Jonás les doy, la señal de Jonás que tuvo 3 días, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez, monstruo marino, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. O sea que sirvió para profetizar lo que habría de venir, para que Jesús hablara sobre Jonás. Lindo eso, o sea que no fue casualidad, no fue la suerte, fue el factor divino. Se lo tragó y se lo llevó hasta el Seol. Tú tienes que ver en una de nuestros videos, búscalo ahí está sobre el Seol y el Hades, que es, y se lo llevó.
hasta el fondo de la tierra, ¡bum!, hasta el mismo Seol, es decir, que lo mató y lo sacó de ahí y se dejó ir en el mar el pez gigante con Jonás adentro. ¿Y sabes a dónde lo fue a escupir? A la orilla del mar lo sacó en dirección a Nínive. ¿Por qué? Porque Dios mandó la tormenta, pero mandó también al pez. Todo esto tiene que ser un factor divino. Nada que, ay, miren, se lo tragó la suerte. Jonás, qué mala suerte, se le tragó el pez. No, lo fue a escupir ahí a Nínive. ¿Para qué? Para que cumpliera su misión en esta vida. Entonces se dirigió hacia Nínive, predicó, y el pueblo de Nínive creyó en Dios y Dios lo perdonó en ese momento, en esa era, en esa época. ¡Hala, qué tremendo! Porque todo lo que sucede en la vida coopera. La tormenta cooperó para que fuera al mar. Ahí el pez lo tragó y cooperó para llevarlo al camino de Nínive, para que cumpliera la misión de su vida y hiciera aquello para lo cual fue alcanzado por Dios. Entonces el factor divino va a operar en ti siempre conforme al propósito que Dios tiene para tu vida. Déjame orar por ti. Señor de la gloria, te damos gracias. Yo te ruego de todo corazón, Señor, que el factor divino, la gracia, el poder del Espíritu Santo, la misericordia, alcance a mi hermana, a mi hermano, y los toque y se los lleve por el camino para que puedan cumplir la misión de su vida. Que el factor divino los alcance y que no crean en la suerte, que esos listoncitos rojos lo arranquen y los tiren, porque no van a tener más poder que el factor divino, que es el poder de Dios operando. Que aquellos muñequitos y tal vez dioses históricos que tienen por ahí, amuletos, los conviertan en anatemas, que son cosas que deben ser destruidas en el corazón del humano, para creer solamente en el factor divino. La fuerza de Dios opere sobre tu negocio. El factor divino opere sobre tu familia, sobre tu trabajo y sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.